Bienvenidos a Literal Radio, un espacio para analizar la realidad sin corbata y sin tacones. Literal Radio, un esfuerzo de Fusades. Iniciamos. Hola, bienvenidos a Literal Radio, el espacio para conversar sin corbata y sin tacones sobre distintos temas relacionados con el desarrollo sostenible. Búscanos en X como @Fusades o en Facebook y YouTube como Fusades El Salvador. Además, ponemos a tu disposición nuestro sitio web fusades.org para que conozcas sobre nuestros estudios y proyectos. En este programa hablaremos de un tema vital para nuestras comunidades, la conservación de la biodiversidad local y el papel de las especies nativas. ¿Por qué es importante proteger nuestras plantas y animales? ¿Qué podemos hacer para que sigan formando parte de nuestros ecosistemas? Hoy lo descubriremos conversando con una experta en biodiversidad. Pero eso será después de escuchar la frase del día. Esta es la frase del día en Literal Radio. Una vez que una especie se extingue, ninguna ley puede hacerla volver. Se ha ido para siempre. Alan Solomon, ecólogo estadounidense. Estás en Literal Radio, la realidad sin corbata y sin tacones. Hoy descubriremos por qué es importante conservar la biodiversidad local y cuál es el papel de las especies nativas, junto con una invitada muy especial. Y ella es Leticia Andino, técnica de proyectos de FIAES. Muchas gracias, Elga, por la introducción y también por la invitación para participar de este programa. Gracias. Bueno, bienvenida a este espacio donde siempre reflexionamos sobre temas que de alguna manera conectan con nuestras vidas, y pues hablar del medio ambiente y de la biodiversidad es algo que de verdad está en nuestro día a día. Porque El Salvador tiene muchas especies nativas que son esenciales para mantener nuestro ecosistema vivo y saludable. Pero pues yo creo que tú ya sabes que hace falta ampliar nuestro conocimiento sobre esta riqueza natural que tenemos y cómo conservarla. Y por eso queremos conversar contigo y lo haremos en esta tertulia que está por iniciar. Y ahora, sin corbata y sin tacones, los temas de Literal Radio. Lo primero que queremos es que tú realmente nos expliques y nos convenzas por qué es importante hablar de conservación de la biodiversidad local. Así es. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Elga. Quizás antes de contestar esta pregunta, hay dos conceptos bien importantes, que es la conservación y también la biodiversidad. Cuando nosotros hablamos de conservación, estamos hablando de todas las acciones humanas para proteger, manejar y conservar lo que es un ecosistema o un entorno natural. Y es ahí donde nosotros tratamos como de hacer un uso sostenible de los recursos, ¿verdad? Eso es lo que implica la conservación. Y en cuanto a la biodiversidad, que es también conocida como la diversidad biológica, son todas aquellas formas de vida que existen en la Tierra. Entonces, bueno, la diversidad abarca diferentes niveles. Abarca lo que es el nivel de la diversidad genética, es decir, una sola especie puede tener diferentes diversidad genética. Nosotros como especie humana somos diferentes entre sí, ¿verdad? Y eso se puede ver en las características que tenemos cada uno. Luego también incluye lo que es las especies y también los diferentes ecosistemas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos nosotros de por qué es importante la conservación de la biodiversidad, pues es porque nosotros dependemos de ella. Somos parte, ¿verdad?, de la naturaleza y también dependemos de todo lo que existe alrededor de nosotros. Nosotros dependemos de los alimentos que vienen de la naturaleza, dependemos también de la medicina, de la vestimenta. Entonces, es por eso importante conocer
cómo nosotros podemos conservarla y también cómo es cuáles son como las amenazas que está teniendo la biodiversidad para poder hacer acciones al respecto. Bueno, ya nos dijiste que realmente dependemos de esa biodiversidad local, porque además somos parte de ella en cierta forma, estamos en el mismo ecosistema. Pero, Así ¿cuál es. es el rol que desempeñan las especies nativas en el ecosistema de El Salvador? Sí, cuando hablamos de especies nativas, justamente ahí se especifica el área geográfica, las de El Salvador. Sin embargo, hay otras especies, digamos, las especies que están acá también las compartimos geográficamente en su distribución con otros países, ¿verdad? Pero hablando de las especies nativas de aquí del país, todas juegan un papel muy importante y eso va a depender de, digamos, cómo ellos se comportan en los ecosistemas, qué tipo de alimentos consumen y las adaptaciones que tienen, ¿verdad? Entonces, ahí podemos hablar de, como le había comentado antes, nosotros dependemos de ellos, entonces podemos hablar de que cumplen un papel importante en lo que es la provisión de los servicios ecosistémicos. Nosotros le llamamos así técnicamente, pero son todos los beneficios que nosotros podemos obtener de la naturaleza. Entonces, estos pueden ser, ¿verdad? Tangibles o intangibles. Es decir, hay unas especies, las especies de plantas que generan frutos, ¿verdad? Nos proveen alimento. Ese es un servicio ecosistémico que nosotros podemos palpar inmediatamente. El alimento, tanto de las plantas como de la fauna. También hay otros servicios que nosotros no lo vemos, pero está sucediendo en la naturaleza y es la polinización, ¿verdad? El hecho de que existan todos esos alimentos, todos esos frutos, es gracias a la polinización que se da de las especies de aves con las plantas, las flores, ¿verdad? También murciélagos. Y hay otros también como la dispersión de semillas, todas esas especies que se alimentan de frutos y semillas van dispersando la semilla en cuanto ellos la van depositando, ¿verdad? Después de su digestión, incluso algunas plantas necesitan pasar, la semilla de algunas plantas necesitan pasar por el tracto digestivo de algunas especies para poder germinar. Y ahí dependiendo también los lugares donde logren pues desarrollarse, ¿verdad? Y así también hay otras especies que juegan un papel importante en el control de materia orgánica y son algunos que a veces los dejamos un poquito de lado. Por ejemplo, los que comen carroña, los sopes, los opilotes, ellos son conocidos como los limpiadores del mundo y tienen un estómago muy fuerte que hace que toda esa materia orgánica en descomposición puedan ellos consumirla y ya no esté expuesta así al aire libre, que puede atraer enfermedades también para el ser humano, ¿verdad? Entonces hay diferentes papeles que estas especies pueden cumplir dentro de los ecosistemas de aquí del país y pueden ser tanto aves como mamíferos, anfibios, reptiles, microorganismos también, hongos, ¿verdad? Entonces, ese es básicamente como el papel que cumplen estas especies. Me ha llamado mucho la atención que nos has dicho entre líneas que realmente los ecosistemas no tienen fronteras. Somos nosotros los humanos que hemos puesto fronteras y dividido en países el ecosistema, pero realmente es uno solo. Sí, y eso es bien importante cuando lo vemos con las especies migratorias. Las especies migratorias no ven fronteras, ellas solo andan buscando un lugar donde puedan encontrar lo primordial para ellas, que es alimento, refugio y un espacio donde ellas puedan también desarrollarse. Entonces, ellas se mueven de un lugar a otro y proveen lo que son los servicios ecosistémicos que se puede ver como que son servicios ecosistémicos en movimiento, ¿verdad? Entonces, ellas no ven fronteras y realmente, como usted dice, nosotros como humanos somos los que ponemos las fronteras y siempre los beneficios que ellas o los roles que tienen en los ecosistemas son beneficios para nosotros.
Ujú. Pero hablemos ya del territorio, ya que nosotros como humanos lo hemos dividido, el ecosistema. ¿Podrías darnos ejemplos de especies nativas que son clave para mantener el equilibrio ambiental acá en el país? Sí, de las especies nativas o locales, también lo podemos conocer así, que tenemos acá en nuestro país, se podrían mencionar quizás algunas que por el momento son especies emblemáticas o más bien prioritarias para la conservación, porque hay algunos programas nacionales de conservación que están enfocados a estas especies. Una de ellas es la lora nuca amarilla, no sé si la conoce, pero la Sí, lora nuca amarilla es una especie de ave que es del grupo llamado citácidos, así le llaman a este grupo de aves donde están las guacamayas, las cotorras, los periquitos. Entonces, estas aves, de hecho, es el citácido más grande que tenemos aquí en El Salvador, porque antes, hace muchos años, tuvimos guacamayas, entonces era la guacamaya roja el citácido más grande de aquí del país, pero ahora, lastimosamente, porque pues esta guacamaya, pues su población se perdió, digamos, en nuestro territorio, solamente ha quedado una de las más grandes, ¿verdad? La lora nuca amarilla, que tiene una función muy importante y es que estas se alimentan de frutos y semillas, entonces logran dispersar estos frutos y semillas para poder preservar esas especies de plantas de las cuales se alimentan. Esa, digamos, por mencionar un ejemplo. De ahí, digamos, un ejemplo de aves. De ahí un ejemplo de mamífero puede ser el puma. Muchas personas desconocen que aquí en el país hay registros de puma, existe una población de puma, ¿verdad? Que es el felino más grande que por el momento tenemos acá en el país. Y esta es clave porque se encuentra como en la cúspide de la cadena alimenticia. Estos mamíferos se alimentan de otros animales, ¿verdad? Y eso hace que mantenga el equilibrio de la población de estos otros animales que pueden ser mamíferos pequeños, ¿verdad? Incluso pueden ser también de algunos reptiles pequeños de los que se alimentan. Entonces, es una especie muy clave y la presencia de esta especie en algunos ecosistemas del país es un indicativo de que hay un equilibrio ahí dentro de ese ecosistema donde se encuentra. Si llega esta especie a desaparecer, se va a ver un desequilibrio en las otras poblaciones de animales que esta especie controlaba. Entonces, por eso es importante de que se mantenga y que se conserve esta especie. Y así podemos también mencionar los cocodrilos y caimanes que se alimentan de pequeñas aves, de peces, etcétera, ¿verdad? Entonces, esos son como algunos ejemplos de especies nativas acá o locales de acá de El Salvador que se podrían mencionar como especies claves que pueden mantener el equilibrio aquí en los ecosistemas. ¿Y qué riesgos se enfrentan estas especies nativas o locales frente a la introducción de especies invasoras? Bueno, quizás en cuanto a las especies invasoras, porque sí, las especies invasoras se puede ver en diferentes ecosistemas, ¿verdad? En la del puma, quizás bueno, hay algunos registros en zonas donde existe pino, bosques de pino, pino roble, y en un tiempo hubo una plaga en los árboles de pino en la cual se tuvo que hacer un manejo, ¿verdad? Para poder conservar las especies de pino en esa zona. Entonces, ese puede ser una de los riesgos que puede haber cuando las plagas que invaden los árboles, que son los que forman el ecosistema de un lugar donde existen especies claves, entonces eso va a deteriorar el ecosistema y no va a poder mantener el refugio, los lugares donde se desarrollan estas especies. Quizás un ejemplo muy puntual en cuanto a especie invasora y que quizás en este momento está sucediendo es una especie de vegetación flotante
que se encuentra ahorita con bastante complicado, digamos, en el área del embalse del Cerrón Grande. La especie invasora que se llama lechuga de agua, pero también hay otra que es conocida como jacinto de agua. Pero en este momento la lechuga de agua ha proliferado tanto que ha cubierto el espejo de agua de ahí de la zona del embalse del Cerrón Grande, y se puede lograr ver cerca de Suchitlán o cerca de Suchitoto. Entonces, esa especie que ha cubierto todo lo que es el espejo de agua hace que haya una barrera física que impida que la luz solar ingrese a lo que es la fuente de agua o en el lago. Y esto puede interferir también que se vea afectado el oxígeno, ¿verdad? Porque hay microalgas que también son generadoras de oxígeno en los ecosistemas acuáticos y ahí también se ven afectados también los peces, ¿verdad? Que ahí habitan, la biodiversidad acuática que ahí se encuentra. Además, se ve afectado no solamente la biodiversidad, sino también la economía del lugar, ya que ahorita no se puede transitar en el área, ¿verdad? Porque está esta especie ahí que impide que la gente se pueda embarcar en sus lanchas, hacer recorridos turísticos, hacer también la pesca, que es lo que depende de la gente local. Entonces, es un problema bastante grave lo que podría suceder al haber especies invasoras que, como su nombre lo indica, son especies que han invadido una región donde no se encontraban antes. Ha sido, más que todo, la introducción ha sido por acción humana, ¿verdad? Bueno, nos has explicado que las especies nativas cumplen funciones esenciales en el ecosistema y por eso es importante su conservación. Vamos a continuar conversando sobre este punto en particular, pero en estos momentos vamos a una pausa comercial. No nos cambie, somos Literal Radio, la realidad sin corbata y sin tacones. Estás escuchando Literal Radio. Ya volvemos. Analizamos la realidad sin corbata y sin tacones. Estás escuchando Literal Radio. ¿Y qué iniciativas impulsa FIAES para proteger y restaurar poblaciones de especies nativas en sus hábitats naturales? Bueno, FIAES, que es un fondo de inversión ambiental, ya tiene más de 30 años de trabajar en la inversión, en lo que es la administración de fondos para proyectos de conservación y también de restauración ambiental. Aquí en FIAES hay programas estratégicos que están enfocados más que todo a los temas prioritarios en lo que son la agenda ambiental, tanto nacional como internacional, ¿verdad? Y esto contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Entre esos programas está lo que es el programa Océanos, el programa de cambio climático, el programa de recursos hídricos, y los proyectos que se ejecutan dentro de estos programas se realizan mediante la alianza entre diferentes actores. Entonces, estos, digamos, proyectos que son impulsados a través de FIAES se han enfocado en diferentes aspectos, por ejemplo, lo que es la conservación de especies específicas. Desde FIAES se apoyan estos programas nacionales de conservación que le había mencionado, ¿verdad? El Programa Nacional de Conservación de la Lora Nunca María, del puma, también de mono araña, caimán y cocodrilo, tortugas marinas, ¿verdad? También se trabaja mucho en lo que es la restauración de ecosistemas, entre ellos la restauración de bosques de manglar, ¿verdad? Y dentro de los bosques de manglar hay muchas especies marinas, muchas especies acuáticas nativas que dependen de que este ecosistema se mantenga. También se ha trabajado, o se trabaja más bien en lo que es la restauración
sistemas productivos, ¿verdad? Tratando de que se haga un cambio en lo que es la agricultura tradicional, ¿verdad? A una agricultura sostenible donde se puedan utilizar más que todo productos orgánicos que no afecten la conservación del suelo, ¿verdad? Minimizar lo más que se pueda la contaminación. Entonces, esos son como los diferentes proyectos o acciones que se impulsan a través de FIAES. ¿Cómo involucra a las comunidades locales en la conservación de estas especies? Bueno, como le había mencionado antes, todos los proyectos de FIAES se han realizado gracias a toda esa red de alianzas, ¿verdad? Entre el sector privado, el sector público, cooperantes internacionales. Y dentro de esos proyectos siempre se incluye la participación de las comunidades, digamos en las comunidades locales donde se están haciendo las acciones. Lo que se trata es de que las comunidades se comprometan, ¿verdad?, a la protección de las diversas especies silvestres prioritarias en los sitios. Y también lo que se hace es incluir capacitaciones a las comunidades para que puedan convertirse en actores claves en el monitoreo de esta vida silvestre, también el desarrollo de proyectos que tengan que ver con el uso racional o el uso sostenible de los recursos, ¿verdad? También en la restauración de los hábitats. Entonces, se da diferentes participaciones de la comunidad, tanto en la formulación de proyectos como durante la ejecución y también en las acciones que se siguen realizando dentro de los sitios para que sea sostenible. Y desde la perspectiva de FIAES, ¿qué retos enfrenta El Salvador para garantizar la protección de la biodiversidad? Bueno, quizás ahí mencionar que todos los precursores o los que impulsan a que las diferentes especies vayan disminuyendo son siempre retos, ¿verdad? Entre ellos lo que es pérdida de hábitat para esta biodiversidad que ahí se encuentra, también la contaminación y todo lo que es el cambio climático, ¿verdad? Todo eso es como los retos que siempre enfrentamos. Sin embargo, uno de los mayores retos y que tiene mucho que ver con la misión de FIAES es encontrar siempre ese equilibrio, ¿verdad? De reconocer la conservación de la biodiversidad, pero como digamos, una base para proteger las vidas humanas. Es decir, mantener todo ese uso sostenible de los recursos naturales y hacer también sensibilización a las comunidades, a toda la sociedad, ¿verdad? En general de aquí del país, para que se logre ver todo esto de la conservación como algo prioritario, algo de lo cual dependemos y de lo que nosotros podemos hacer diferentes acciones para poder conservarla. ¿Y cuál es el papel de la educación en este trabajo? Sí, el papel de la educación, pues el primordial es hacer conciencia, ¿verdad? Sensibilizar a la población de la importancia de la biodiversidad en general. Y desde ahí, en esa información sobre por qué es importante la biodiversidad, desde ahí podemos nosotros como en la educación ambiental ir dando ya las pautas o las alternativas de acciones que se pueden realizar, tanto a través de proyectos, a través de nuestra vida cotidiana incluso, de las acciones que podemos hacer para poder conservarla. Y en esa labor educativa, ¿las comunidades también desempeñan un rol, al menos los liderazgos comunitarios? Sí, eso es bien importante porque a través del liderazgo comunitario y el papel de un líder, ¿verdad? Es inspirar a las demás personas que
que puedan estar a su alrededor para poder unirse a estas iniciativas. Entonces, creo que la red de alianzas que se tienen de diferentes sectores se ha hecho a través tanto de los líderes, ¿verdad? Para que ellos puedan como también dar una perspectiva de cómo poder, a quiénes y cómo poder llegar a desarrollar un proyecto o una actividad que tenga que ver con lo que se impulsa a través de FIAES, ¿verdad? En este caso, hablando en el tema de conservación de biodiversidad. Entonces, sí, en ese aspecto se toma en cuenta los liderazgos, si hay y la gobernanza también dentro del sitio, si ya existen grupos conformados, cómo llegar a esa comunidad para poder trabajar hacia dónde dirigir, digamos, ya sea las capacitaciones o también en las reuniones para poder ir tomando decisiones en el desarrollo y ejecución de los proyectos. ¿Y cómo podemos los ciudadanos apoyar desde nuestra vida cotidiana a la conservación de especies nativas? Esa es una pregunta muy, muy interesante porque nosotros podemos aplicar estas acciones tanto en nuestra casa como en el trabajo, ¿verdad? En todos los lugares donde nos movemos, incluso en nuestras colonias. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos algún espacio de jardín en nuestra casa donde podemos mantener un área verde, pues sembrar plantas nativas que pueden ser usadas y con flores también o frutos que pueden ser usadas por los colibríes, les pueden proveer alimento, ayuda a la polinización, también otras especies que se alimentan de frutos y semillas, pues ahí pueden encontrar también alimento, refugio para poder hacer sus nidos, ¿verdad? Las especies, incluso las especies migratorias se pueden ver beneficiadas porque muchas hacen estaciones aquí en el país o se quedan durante el periodo de migración y un lugar tan urbanizado como lo es en nuestra área metropolitana, ¿verdad? De San Salvador, esos jardines pueden ser un oasis. También, pues, conocer un poco más de la biodiversidad de nuestro país, porque de esa manera, conociendo y concientizándonos sobre esto, podemos, pues, conocer un poco más de la importancia y de lo cual nosotros dependemos, ¿verdad? Y tomar acciones al respecto. También evitar tener animales silvestres como mascota, ¿verdad? Muchas de las especies como los periquitos están en peligro de extinción, incluyendo la lora nuca amarilla, está en peligro de extinción no solamente por la pérdida del hábitat, sino que también por el saqueo de los nidos para atrapar a los pichones y venderlos como mascotas. Entonces, hay muchas más, digamos, recomendaciones, pero esas podrían ser como las que están a nuestro alcance y que podríamos hacer en nuestra vida cotidiana. Y también lo que se aprenda de programas como este, donde se hable de la conservación de la biodiversidad, que se divulgue con nuestros conocidos, con nuestra familia, ¿verdad? Amigos, para que vayan aprendiendo también de cómo poder nosotros ayudar a estas especies. Porque la verdad que la biodiversidad local es nuestro tesoro y protegerla no solo es conservar la naturaleza, sino también preservar la salud, la economía y la identidad cultural de nuestras comunidades. Así es. Y estamos llegando casi al final del programa y voy a pedirte que antes de despedirnos nos des un mensaje breve dirigido a nuestra audiencia. Así que atenta a la señal. Estás en Literal Radio, en 30 segundos. Amigos y amigas de Literal Radio, ha llegado el momento de centrar toda nuestra atención en un mensaje muy importante. Leticia. El Salvador, a pesar de que es un país muy pequeño comparado a otros, ¿verdad? Con 21,000 kilómetros cuadrados, tenemos una rica biodiversidad que es importante conservarla, protegerla, hacer un uso racional de nuestros recursos,
porque nosotros dependemos mucho de esto, ¿verdad? Dependemos a través del alimento, a través de la medicina, a través también de la inspiración que nos da la naturaleza en nuestro día a día, en nuestro corre, la naturaleza nos inspira y nos hace sentirnos mucho más relajados, ¿verdad? Eso es uno de los beneficios también. Y pues eso nada más, invitarlos a conocer un poco más sobre la biodiversidad de nuestro país y hacer las acciones cotidianas que puedan ayudarles. Porque lo que conservamos y sembramos hoy en nuestra tierra florecerá en las generaciones de mañana. Muchísimas gracias, Leticia, por ayudarnos a comprender mejor por qué es importante que ayudemos a conservar la biodiversidad local. Y muchísimas gracias a todos los amigos y amigas de Literal Radio por acompañarnos en esta interesante tertulia. Los invitamos a sintonizarnos todos los martes y jueves a las 12 del mediodía en Radio Punto 105 en la frecuencia 105.3 FM o a escuchar este programa en nuestras plataformas digitales iVoox y Spotify. También pueden encontrar Literal Radio en el canal de YouTube de FUSADES El Salvador. Gracias por estar con nosotros y si este contenido te inspira, compártelo, porque juntos podemos hacer de El Salvador un lugar donde todos podamos soñar y prosperar. Literal, así quedamos. Esto fue Literal Radio, donde la realidad se analiza sin corbata y sin tacones. Una producción de FUSADES. Si desea escribirnos, hágalo a literalradio@fusades.org. Hasta la próxima.